Hemos visto durante toda esta serie que debemos permanecer firmes en la verdad. Debemos recordar cuál es nuestra verdad, que es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que debemos permanecer firmes en Él. Y si decimos que permanecemos en la verdad, entonces debemos entender cómo es el ingreso, cómo es la entrada al reino de Dios. El Señor Jesús nos recuerda que el reino, los principios del reino, la entrada al reino son arrepentimiento y fe. En el Evangelio de Marcos se lo dice con claridad. Entonces, no puede existir, no existe un cristiano que no entienda lo que es el arrepentimiento. No debería existir. Por eso que hoy quiero hablarles sobre el verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Y el texto del que vamos a hablar está en el Salmo 51, pero lo vamos a buscar más tarde. Primero vamos a hacer una introducción con otros textos. Hemos hablado sobre permanecer en Cristo, hemos hablado sobre engrandecer la cruz, hemos hablado sobre las bondades y los atributos de Dios, hemos hablado sobre la pecaminosidad del hombre, hemos hablado sobre ¿qué pasa cuando malinterpretamos eso? Cuando me creo mejor de lo que soy o cuando creo que Dios es menos de lo que en realidad es. Hemos visto cómo a veces hacemos que la cruz se haga pequeña y nosotros debemos hacer siempre que la cruz sea grande. Pero déjenme decirles, ¿será que el Evangelio solo abarca la salvación, solo abarca la justificación, solo abarca un buen entendimiento de Dios, solo abarca que yo entienda bien quién soy delante de Dios, o hay más? Bueno, déjenme decirles que hay más. La forma como el Evangelio obra en el corazón de cada creyente después que es salvo, también es parte del Evangelio. A eso le llamamos santificación. ¿Sí? Y el Evangelio no solo nos salva, no solo nos hace aceptados delante de Dios, sino que obra cada día en nuestra vida para poder cambiarnos verdaderamente. Y el problema está en que si yo no entiendo que el Evangelio obra en mí todos los días, empiezo a vivir de dos maneras equivocadas. O empiezo a enceguecerme con algunas cosas, a ser ciego con algunas cosas, o empiezo a frustrarme con otras por no conseguirlas. Y ustedes saben, tal vez ustedes pasen por esto o estén pasando por esto, estén frustrados porque no consiguen cambiar algunas cosas en sus vidas. Y a veces hasta se preguntan, ¿por qué Dios no cambia esto en mi vida? ¿Nunca se han visto así? O inclusive otras personas pueden estar ciegas al pecado. Pueden estar viviendo en pecado y no se dan cuenta de la gravedad del pecado. Bueno, eso es porque todavía no entendieron algunas bases de cómo funciona la santificación en nuestras vidas. ¿Ok? El deseo de cambio que todo cristiano debería tener es un deseo puesto por Dios. Está bien que quieras cambiar. Eso es lo que quiero decir en primer lugar. ¿Sí? Alguien que verdaderamente ha entendido el Evangelio no solo quiere ser perdonado por sus pecados, sino que quiere dejar de pecar, quiere cambiar, quiere crecer, quiere formarse a la imagen de Cristo. Hemos hablado esto un montón de veces, lo hablamos los jueves. El Evangelio salva, pero el Evangelio transforma la vida del que ya es salvo todos los días. Mi pregunta es, ¿vos ya sos salvo? Y si ya sos salvo, ¿querés dejar de pecar? ¿Querés ser más parecido a Cristo? ¿Querés cambiar? ¿Querés crecer? Yo creo que todos queremos hacer esto, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos ese cambio? ¿Será que nosotros hacemos ese cambio? Y el primer texto que vamos a ver brevemente antes de ir a nuestro texto principal es el de Marcos, capítulo 1. En la serie de Marcos ya hemos hablado mucho sobre este texto, pero Marcos, capítulo 1. Versículo 14 y versículo 15. El Señor Jesús es bautizado por Juan en el desierto. El Señor Jesús también enfrenta ese periodo de tentación en el desierto. Sale victorioso de esa tentación y el versículo 14 dice, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El Señor Jesús había empezado a predicar.
Y acá está el resumen de la predicación de lo que es el reino de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía Jesús, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Solamente eso es necesario. ¿Ok? Arrepentirse y creer. Y si nosotros como cristianos entendemos que el Evangelio es el inicio de la entrada al reino de Dios, todos pasamos por ese proceso de reconocer nuestra pecaminosidad delante de Dios y decirle, yo soy pecador. Yo no solo es que hago las cosas mal, sino que cargo con el pecado y la culpabilidad del pecado de Adán. Ese es el inicio. Cuando predicamos el Evangelio decimos eso. Pero ¿qué pasa con los que ya somos cristianos? ¿Ya no necesitamos arrepentirnos y creer? Sí, seguimos arrepintiéndonos y creyendo en el Señor todos los días. Creer en el Señor es algo para todos los días y arrepentirse de las ofensas y pecados delante del Señor también se hace necesario. El énfasis de este texto está en arrepentirse y creer en el Evangelio, no en una serie de normas, reglas, vestimenta, una cultura específica, sino que el énfasis está en arrepentirse y creer en el Evangelio. Y esto uno puede verlo como una línea, arrepentimiento y fe, pero en realidad se trata más de un círculo. El cristiano todos los días vive en ese círculo, en ese ciclo. Me arrepiento y creo en el Señor. Y voy a caer y pequé, y me arrepiento y creo en el Señor. Y me arrepiento y creo en el Señor. Y cada vez me asemejo más al carácter de Cristo, el Señor me va santificando y dejo de cometer algunos errores que venía cometiendo. Sigo cometiendo otros, pero cada vez voy progresando en ese proceso de santificación. Y este ciclo es vital, es como la respiración. Es como la respiración. Yo inspiro y expiro, yo me arrepiento y creo. Es vital para el cristiano. ¿Sí? Entonces hoy específicamente vamos a hablar del primer elemento, que es el arrepentimiento. El entendimiento bíblico del arrepentimiento es central. Porque si no nos vamos a esos extremos. Si no entendemos lo que es el arrepentimiento, nos vamos a ir a esos extremos. De ser ciegos a algunas cosas por las que pasamos, ¿sí? O de frustrarnos porque no vemos cambio en nuestra vida. ¿A qué me refiero? Déjenme explicar un poco mejor esto. Ser ciegos a nuestro pecado, me refiero al cristiano que se está dando palmaditas en la espalda todo el tiempo. Qué bien que yo soy cristiano, qué bien que estoy, qué bien que hago las cosas, yo no peco, yo no cometo errores, yo soy un buen tipo, y nos vamos dando palmaditas en la espalda, y eso es olvidarse de este ciclo de respiración de la vida espiritual, de arrepentimiento y fe. Y el otro extremo es arrancarnos los ojos porque pecamos, ¿sí? Es el cristiano que vive sufriendo y en dolor, inundado por la culpa de haber cometido un error. En cualquiera de los dos casos, lo que estamos haciendo es perder de vista la cruz. Y en todo caso, algo más grave todavía es, podemos olvidarnos que necesitamos un Salvador. O también nos olvidamos que ya lo tenemos. ¿Sí? Y empezamos a ver el Evangelio solo para aquel que no tiene a Cristo. Yo acá vivo una vida miserable, arrancándome los ojos o siendo ciego y dándome palmaditas en la espalda de lo bien que lo estoy haciendo, creyendo que el otro necesita a Cristo y yo necesito el Evangelio en mi vida todo el tiempo. Necesitamos el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Cambiar de dirección, alejarse de algo para volverse a algo. Esa es la definición del diccionario. Todos sabemos más o menos lo que significa arrepentimiento. Pero si el arrepentimiento es volverse a algo, dejar algo, ¿qué significa para el cristiano? Es volverse al centro, que es Cristo. Esto hace toda la diferencia. Y ahí definimos si es un arrepentimiento verdadero o si es un arrepentimiento falso. Cuando hay personas que dicen arrepentirse y se mueven de una posición para otra, pero esa otra no es Cristo, bueno, ese arrepentimiento no es verdadero. Entonces yo creo importante que en esta mañana veamos con algunos ejemplos dos cosas. La primera, lo que es el falso arrepentimiento, y la segunda, lo que es el verdadero arrepentimiento. Según los términos bíblicos. No es mi opinión sobre el arrepentimiento, es la opinión de la Biblia y, por lo tanto, ahora pasó a ser mi opinión del arrepentimiento y yo espero que sea la tuya también. Entonces, el falso arrepentimiento, primer punto de esta mañana.
Una vida enfocada en sí mismo y hacia uno mismo constituyen lo que es el falso arrepentimiento. ¿Sí? Lo paradójico y a veces complicado y que necesita mucha atención de nuestra parte es que a veces un falso arrepentimiento puede verse muy parecido a un verdadero arrepentimiento, luce como un verdadero arrepentimiento. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Es más fácil pensarlo con otras personas. ¿Has visto personas dentro de la propia iglesia que han demostrado con su boca decir, yo estoy arrepentido, y después resulta que no? ¿Has visto eso alguna vez? Bueno, ese es el falso arrepentimiento. Y por eso es tan peligroso, porque se parece mucho al verdadero arrepentimiento. Ya que estamos ahí en Marcos, demos vuelta a la página para atrás. Mateo 27, penúltimo capítulo de Mateo. Mateo 27, versículo 3. Esta mañana, antes de compartir la cena del Señor, estuvimos viendo el texto donde Jesús compartía con sus discípulos los elementos, el pan y la copa, y que Judas estaba ahí, ¿se acuerdan? Y todo lo que pasó esa noche, el Señor Jesús ya fue entregado esa noche, entregado por Judas. Y Mateo 27, versículo 3, después que el Señor Jesús ya estaba entregado, estaba con Pilato, dice que Judas entonces, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata, 30 ciclos, 432 gramos de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Yo no sé qué dice tu versión. Arrepentido dice, ¿verdad? Algunas versiones dicen arrepentido, otras dicen que sintió remordimiento. Bueno, déjenme decirles que en el original hay una diferencia. Hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Es muy importante que entendamos esto. Metanoia, hemos escuchado esa palabra muchas veces, metanoia. Es la base para lo que en español, por ejemplo, decimos metamorfosis, lo que ocurre con la oruga que se transforma en una mariposa. Hay muchos ministerios cristianos que se llaman metanoia, muchos, sobre todo ministerios juveniles. ¿Cómo se llama al grupo de jóvenes tal? Metanoia. Hay bandas de música cristiana que se llaman metanoia, porque es una palabra central, es la entrada al reino de Dios. Metanoia es esa transformación, es girarme de donde estaba y apuntar hacia Cristo. Eso es arrepentimiento. Pero acá no aparece metanoia en el original, acá aparece otra palabra. Metamelomai es esta palabra, que es una preocupación, un lamento por algo que yo hice, y es lo que conocemos en español como remordimiento. Y es importantísimo entender la diferencia entre una cosa y otra. Por eso que elegí este texto de lo que pasó con Judas para mostrar eso, que a veces nuestras traducciones modernas actuales hablan de arrepentimiento, cuando el original no estaba hablando de arrepentimiento. ¿Sí? Yo estoy usando la Nueva Biblia de las Américas, este es un caso específico donde aquí aparece la palabra remordimiento. Pero vos y yo necesitamos entender que hay cosas diferentes. Y vieron, si uno lee la historia de Judas y uno dice que Judas sintió algo ahí, sintió un pesar en su corazón y fue a devolver las monedas. Uno no, mirándolo, si estuviésemos ahí, uno no diría, ¿Judas se arrepintió? ¿No diríamos eso? Se parece mucho, pero no es. Porque el arrepentimiento bíblico es girarse de la actitud, la acción que uno estaba haciendo y volverse a Cristo. Judas no se volvió a Cristo. Judas se volvió a sí mismo y sintió un pesar por lo que había hecho. Sintió lamento por lo que había hecho. Noten la confesión de Judas en el versículo 4. He pecado entregando sangre inocente, dijo Judas. ¿A nosotros qué? Allá tú, dijeron ellos. Y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y fue y se ahorcó. Noten esa confesión, noten las acciones posteriores. Parece que Judas quiere hacer las cosas bien, pero no las hace. Él dice que ha pecado, pero no define bien cómo fue su pecado, tampoco define contra quién había pecado, no entiende bien qué había hecho, y eso nos muestra, empezamos a ver la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento con las acciones posteriores. Judas lanza las monedas, lleno de culpa va y se quita la vida. En el versículo 5 vemos que había una vergüenza
pero no era una vergüenza común ni limitada, sino que era una vergüenza agobiante. Si hubiese arrepentimiento genuino, él se volvería a Cristo, saldría corriendo a buscar a Cristo. Judas se giró hacia sí mismo. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas veces vos y yo, creyendo que estamos arrepentidos, en realidad lo que estamos sintiendo es remordimiento? Y ojo, el arrepentimiento bíblico, la metanoia, muchas veces viene acompañada de remordimiento. Nos sentimos mal, sentimos pesar. Pero ¿a dónde volvemos? Tenemos que volver a Cristo. Es importante entender que hay un falso arrepentimiento. Y esta enseñanza no es para que vos seas ahora el policía del arrepentimiento y salgas a ver quién se arrepiente de verdad o no. Esta enseñanza es para que vos y yo la apliquemos en nuestras vidas. Porque es el respirar, es todos los días. Cuando salgas de acá y le vayas a pedir perdón a Dios por algo que hiciste, por algo que cometiste, ¿se lo pedís a Dios porque pesa en tu corazón simplemente o porque querés volverte a Él? Porque una cosa es el remordimiento y otra cosa es el arrepentimiento. Veamos juntos algunos textos. 2 Corintios 7:10. Algunos se lo saben de memoria. Fue un desafío de memorización de hace algunos años acá en la iglesia. 2 Corintios 7:10. Dice así el texto bíblico: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. El apóstol Pablo está reconociendo que el arrepentimiento no es un proceso de alegría, fiesta, celebración en primera instancia, sino que el arrepentimiento viene precedido de tristeza. ¿Sí? ¿Pero qué tipo de tristeza? Dice Pablo, repito, la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, o sea que Dios produce también y permite tristeza en nuestras vidas, produce un arrepentimiento. ¿Qué produce? Arrepentimiento. No dice que produce remordimiento, dice que produce arrepentimiento. Y este arrepentimiento conduce ¿a qué? A la salvación, sin dejar pesar. Ya está, te llevó al arrepentimiento y pasó. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Pablo mismo está reconociendo, la tristeza es necesaria también para llevarnos al arrepentimiento. El Señor usa la tristeza o, como vimos recién, el remordimiento, pueden ser usados para, si nos llevan al arrepentimiento, porque en ese arrepentimiento hay salvación. Pero cuando el remordimiento, la tristeza está por sí sola, lleva a la muerte. Y el ejemplo ya lo vimos, el ejemplo de Judas. ¿Vos te arrepentís delante de Dios o sentís simplemente remordimiento? La Biblia no te llama, no te pide, no te ordena que tengas remordimiento. Pero sin embargo la Biblia te llama a que te arrepientas. Miqueas 6:8. ¿Alguien conoce ese texto? Miqueas. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Él te ha declarado, oh hombre. Miqueas está hablando y está hablando de Dios. Dios te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor demanda de ti? Sino practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con Dios. Eso es lo que el Señor nos ha declarado y lo que nos ha pedido. Que practiquemos la justicia, que amemos la misericordia y que andemos humildemente delante de Dios. Lo que Miqueas estaba diciendo, en el contexto que Miqueas lo estaba diciendo, era que Dios estaba llamando al arrepentimiento al pueblo, que estaba haciendo cosas terribles. Y ese arrepentimiento no se quedaba nadando en una piscina de tristeza, sino que Miqueas relata las palabras de Dios y dice, Dios, ya está claro lo que Dios te pidió, que andes en justicia, que ames la misericordia y que estés humildemente al lado de Dios. Entonces, si te arrepentís, es girarte a Dios y hacer lo que Dios te pidió que hagas. ¿Sí? Y por último, un poquito más para atrás, no mucho más, el libro de Joel, capítulo 2. El libro de Joel habla mucho sobre el arrepentimiento. Libro de Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13, dice así, es una invitación
de parte de Joel al arrepentimiento. Aún ahora, declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con lamento, rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. Está hablando de Dios ahí, lo que Dios hace con nosotros y por nosotros. Y es muy interesante que Joel llama al pueblo a rasgar su corazón y no sus vestidos. Y esta es una gran diferencia entre lo que es el arrepentimiento y el remordimiento. El remordimiento a veces es rasgar nuestros vestidos y decir, me siento mal, no sé qué hacer, ¿qué hago? El arrepentimiento es rasgar el corazón. Es rasgar el corazón delante de Dios y decirle, he pecado contra ti, Señor. Vuelvan al Señor su Dios porque Él es clemente y compasivo, dice Joel. Él es lento para la ira y abundante, muy, muy abundante en misericordia. Entonces, ¿vieron el peligro del falso arrepentimiento? Se parece mucho al arrepentimiento verdadero, pero hay una diferencia. Y a veces nosotros nos quedamos con eso. Sentí tristeza por algo que me pasó y me siento mal y quiero solucionar esto. Pero el arrepentimiento es cambio, transformación que vuelve hacia Dios. ¿Y por qué es tan importante diferenciar esto? Porque muchas veces no vamos a sentir tristeza por lo que hacemos. Y sin embargo necesitamos reconocer delante de Dios nuestro pecado de igual manera. Entonces, ¿cómo identificamos el falso arrepentimiento? Yo creo que es importante identificar ese patrón de remordimiento y resolución. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos a veces? Nos sentimos mal, nos sentimos culpados, sentimos remordimiento e inmediatamente queremos buscar una solución. ¿Y qué hacemos? Voy a ayunar, voy a ofrendar más, etc. Lo primero que tenemos que hacer para identificar el falso arrepentimiento es eso, es pensar, nosotros hacemos eso a veces. A veces voy a hacer tal cosa, voy a ofrendar más, voy a arreglar esto, voy a intentar hacer esto, ¿pero por qué? ¿Porque te sentís mal simplemente? Bueno, ese es un patrón que hay que identificar. ¿Por qué? Porque vas a volver a pecar. Y esta vez el remordimiento va a ser más fuerte. Y así es un ciclo, pero que crece. Y ya va a llegar un momento que ya no tenés más nada para hacer. Ya ofrendás todo lo que puedes ofrendar, ya ayunaste todo lo que puedes ayunar, no hay más nada para hacer. ¿Y cómo te vas a sentir? Es lo que le decimos a veces a Dios, te prometo que esta vez lo voy a hacer mejor. Son deseos sinceros, yo no estoy cuestionando el deseo es sincero. Sin embargo, tiene un mal enfoque. Y esta confusión entre remordimiento y arrepentimiento lleva a grandes fallas teológicas. Uno de los problemas que encontramos hoy, desde hace décadas, y va a seguir, espero que no por mucho tiempo, es llegar a una iglesia donde hay un pastor acá adelante que no está interesado en explicar la Biblia y te dice, tú puedes. Agarrá esos problemas. Ese problema es como Goliat, tú eres David. Vas a vencer esos problemas. ¿Ya escucharon eso? La Biblia no dice eso. Si yo agarro 2 Timoteo, Pablo le dice, sufre por el Evangelio, le dice a Timoteo. Pablo dice que pasó prisiones, pasó abandono, pasó frío, pasó calor, lo azotaron, lo abandonaron. Cuidado, porque esas herramientas son herramientas teológicas equivocadas que apuntan. ¿Y por qué son equivocadas? Porque apuntan al remordimiento. Tú puedes y salís de acá con menos remordimiento. Salís de acá queriendo enfrentar el mundo. Pero ¿sabés lo que pasa? Que salís de acá sin arrepentirte delante de Dios. Por eso que es un problema. Hay que identificar el remordimiento, este patrón. ¿Por qué? Porque es salvación propia, es autojusticia. Es querer yo solucionar las cosas por mí mismo. Y no podemos, no tenemos esa capacidad. No podemos hacer eso. ¿Y qué hacen los otros el falso arrepentimiento? Porque no es solo algo que está ahí, sino qué hacen nosotros. Y por eso es tan peligroso, porque no nos permite conocer verdaderamente nuestro corazón. Y eso está claro en la Biblia. Jeremías, en el capítulo 17, 9 y 10, nos dice que nuestro corazón es engañoso. ¿Sí? Es muy, muy engañoso. Es la raíz de nuestros problemas.
es nuestro corazón. Entonces yo te pregunto, ¿cómo nosotros podemos ser la solución a nosotros mismos? Si el problema es mi corazón de piedra, malo, pecaminoso, enemigo de Dios, engañoso, ¿cómo mi corazón, cómo yo me siento puede ser la solución? No es la solución, nunca la fue. Nosotros no podemos ser la solución cuando nosotros somos el problema. El falso arrepentimiento lo que hace es creer que yo soy la solución. ¿Sí? Si yo hago esto un poco más, si yo ofrendo más, si yo canto más fuerte, si yo vengo más temprano a la iglesia. No, esa no es la solución. El falso arrepentimiento también lo que hace a nosotros nos hace creer que hay algo que nosotros podemos hacer para cambiarnos. Y no, yo no puedo hacer nada para cambiarme. Está más enfocado en las consecuencias que en quienes fueron afectados. Judas estaba preocupado porque él se sentía mal. En ningún momento el texto bíblico dice que Judas estaba rasgándose su corazón, arrancándose los pelos por lo que estaba pasando con Jesús. Que Judas estaba mal por haber pecado contra Dios. No dice eso el texto. Dice que él tenía remordimiento. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Metemos la pata y estamos más preocupados en las consecuencias. ¿Cómo me verá la gente? ¿Qué van a pensar de mí? Y en realidad dejamos de pensar en quién está afectado de verdad. Y el falso arrepentimiento lo que genera a nosotros es que nos lleva a sentir y tener profundos sentimientos de condenación. Lo que pasó con Judas. Nos sentimos condenados. ¿Y saben por qué? Porque no nos arrepentimos. El texto que leímos antes del mensaje, Samuel, Natán está confrontando a David. David dice, he pecado contra el Señor. ¿Y qué pasa con Natán? ¿Qué le dice? Inmediatamente, un versículo muy cortito, el Señor te ha perdonado. No hay condenación. Cuando estamos en ese ciclo de falso arrepentimiento, empezamos a sentir una condenación profunda y constante. Y no entendemos. Yo no entiendo por qué Dios no me permite vivir en paz con esto. Bueno, a veces no hay que teologizarlo mucho, no es una respuesta muy profunda, es simplemente porque no te arrepentiste delante de Dios, porque Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otro texto que leímos esta mañana en 1 Juan 1. Cuando tratamos de pelear más fuerte en contra del pecado, atención con lo que voy a decir, cuando tratamos de pelear más fuerte solo nosotros contra el pecado, esto nos lleva a más pecado. Porque el hacerlo en mis propias fuerzas ya es pecado. David Platt, un autor cristiano, un pastor, él dice que la manera de conquistar esa victoria sobre el pecado no es trabajar duro para cambiar nuestras acciones, sino es confiar plenamente en Jesús para que cambie mis deseos. Lo dijo David Platt, pero también yo he visto en la iglesia, allá en la biblioteca del fondo, hay muchos libros que hablan sobre eso. Nicolás Tranchini tiene un libro que se llama Cambios Profundos, que ustedes pueden leer también. Todos apuntan a lo mismo. ¿Por qué que fracasa el cristiano luchando contra el pecado tanto? Bueno, una de las razones es porque él no entiende que no puede luchar contra el pecado solo. Y va y se enfrenta todos los días, y va y se enfrenta todos los días, y va y se enfrenta todos los días, y le pide a Dios herramientas, no sé de dónde, para vencer eso, cuando él lo que debe pedirle a Dios es lo que decía el profeta Joel, que cambie su corazón, que yo deje de desear esto. Si yo no lo deseo más, ¿qué va a pasar? Y no lo voy a ir a buscar. Por eso que es tan peligroso el falso arrepentimiento y necesitas, y yo también, ubicarlo, entenderlo, agarrarlo para desecharlo. Pero yo les dije, este es uno de los puntos. No nos vamos a ir de acá solo hablando del falso arrepentimiento. Es importante que identifiquemos el verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento bíblico. Ahora sí, abran sus Biblias en el Salmo 51. Leímos antes del mensaje lo que pasó con David, el pecado que David había cometido delante de Dios.
y cómo ese pecado fue llevando a otro pecado que fue llevando a otro, las consecuencias fueron terribles, hubo gente muerta, hubo adulterio. El gran rey David hizo eso. Pero el Señor usó al profeta Natán, que vino y a través de una historia confrontó a David. Y David entendió su pecado y lo reconoce en una frase corta, en un versículo bien cortito. He pecado contra el Señor, dijo David. Y la respuesta de Natán, ¿cuál fue? Ya lo dijimos, el Señor te perdonó. Y el Salmo 51 es lo que David escribe después de que el profeta Natán le visitó. Inclusive algunas Biblias ahí antes del 51 dice, para el director del coro, es un salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. ¿Sí? Entonces cuando leas esa historia, tenés que venir a leer este salmo. ¿Qué fue lo que hizo David inmediatamente después? Dice el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de la maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad. En pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo, seré limpio. Lávame, seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo, alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados. Borra de mí todas mis iniquidades. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia. No quites de mí tu Espíritu Santo. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque tú no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. No te agradas en holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, porque al corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no desprecias. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Eso es lo que David escribió inmediatamente después que Natán lo visitó. Y no necesitamos hacer mucha comprensión lectora acá, un análisis de 10 días, para darnos cuenta con quién David estaba hablando, a quién David le estaba hablando. ¿A quién estaba hablando? A Dios. Es una conversación entre David y Dios, es una oración a Dios. No es una oración a sí mismo, no es una oración con un amigo, no es una conversación con un amigo. No es como Judas que fue a hablar con los que lo habían contratado, entre comillas. Era David y Dios, y nadie más. Y este es un ejemplo de por qué la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. En el momento del pozo más profundo de su vida, cuando él pecó y se da cuenta del pecado, él se gira y va corriendo ¿a quién? A Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Él había adulterado, había dejado embarazada a una mujer que no era su esposa, planificó el asesinato del marido de esta mujer. ¿No era el mejor momento para David? ¿No era el momento más alto en la vida de David? ¿Saben qué? David era pecador, igual que Judas. La diferencia estaba en ¿dónde? En la actitud delante de Dios. Uno sintió remordimiento consigo mismo, otro sintió arrepentimiento delante de Dios y vino a arrepentirse. Entonces el verdadero arrepentimiento se vuelve hacia Dios. Eso es lo primero. Cuando vos y yo pecamos, debemos arrepentirnos, porque así lo dijo el Señor en Marcos 1, arrepiéntanse y crean en el Señor.
debemos arrepentirnos y eso significa, en primer lugar, volverse hacia Dios. David corre hacia Dios sin miedo. David corre hacia Dios sin miedo. Es impresionante lo que David hace. Ten piedad de mí, oh Dios, dice, conforme a tu misericordia. Lávame por completo, límpiame con hisopo. Contra ti solo he pecado. David acude a Dios, ¿saben por qué? Porque David conoce a Dios. David conocía a Dios. Entonces yo te pregunto, cuando vos pecás, cuando yo peco, y nos cuesta arrepentirnos, ¿será que es porque no conocemos quién es Dios todavía bien? Lo que tenemos que hacer es conocer que Dios está ahí y Él quiere corazones arrepentidos. Nosotros sabemos lo que Dios hizo por nosotros. Por eso vamos con el único que puede hacernos nuevos. Y eso fue lo que hizo David. Dame un corazón nuevo, dijo, dame un corazón nuevo. O sea, en otras palabras, estaba diciendo lo que David Platt mencioné hace un ratito que dijo, es, Señor, yo tengo deseo por esto, quítamelo, dame un corazón nuevo, que yo nunca más pueda desear a una mujer que no sea mi esposa. Eso es lo que estaba diciendo David. El verdadero arrepentimiento hace que nos alejemos del pecado y nos volvamos a Dios. Y estas dos cosas son automáticas. ¿Por qué? Porque si yo me acerco a Dios, si yo voy a Dios, Dios es santo, no hay pecado en Él. Automáticamente me estoy alejando del pecado. Entonces este salmo que muchos definen como un salmo triste, un salmo sombrío, parece que David estaba pasando mal. Y puede ser que David esté un poco triste, agobiado por lo que estaba pasando, pero a mí no me parece un salmo triste. A mí me parece un salmo lleno de verdad, de un hombre que corre arrepentido a los brazos de su Padre. Porque el verdadero arrepentimiento es eso, es correr a los brazos del Padre. Y también el verdadero arrepentimiento nos da una perspectiva clara del pecado. El verdadero arrepentimiento lo que hace es que prende una luz en tu cabeza y dice, wow, esto es mucho más complicado y más grave de lo que yo pensaba, lo que acabo de hacer. Versículo 3 y 4, porque yo reconozco mis transgresiones, mi pecado está siempre delante de ti, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. David está reconociendo que ha pecado, está entendiendo el tamaño de lo que acaba de cometer. ¿Se dieron cuenta de eso? Que uno va leyendo la historia de cómo David engañó a Urías, planificó la muerte de Urías, y uno está pensando, ¿cómo no se daba cuenta este hombre de las cosas feas que estaba planificando? Así de engañoso es el pecado, así de peligroso es el pecado, porque nos enceguece y no nos damos cuenta del peligro. Por eso que necesitamos arrepentirnos, porque con el arrepentimiento viene una perspectiva clara del pecado. Primero, pecamos contra Dios. Cuando vos y yo pecamos contra Dios. He escuchado algunas frases que yo calificaría como frases motivacionales dentro de la iglesia. Sin ir más lejos, el otro día en el seminario un alumno me dijo esto: estoy pecando contra mí mismo, pastor, ¿qué puedo hacer? Y yo le dije, no estás pecando contra vos mismo. La definición de pecado es ofensa contra Dios. ¿Y por qué es tan importante entender esto? Hace poco cuando estuvimos en Paraguay, ¿se acuerdan? Charlando con estos pastores, en una de las conversaciones que tuvimos, yo tuve que conversar con el pastor porque le dije, ¿esto para vos es un problema? Sí. ¿Y de qué categoría es este problema? Es un problema emocional, dijo el pastor. Yo le dije, ¿es un problema emocional para vos? Sí. ¿Y qué dice la Biblia sobre eso? Que a Dios no le gusta, que a Dios le ofende, que a Dios no sé qué. Entonces no es un problema emocional, es un pecado. Es un pecado. Entonces ven que cuando damos vuelta, porque si decimos es un problema emocional, tal cosa es un problema emocional, y vamos a los que curan problemas emocionales, y nos vamos a un psicólogo, nos vamos a un médico, no sé qué, ¿y qué pasa? Llega un momento que otra vez volvemos al mismo ciclo. Cuando es un problema emocional, es un problema emocional, pero cuando es un pecado, es un pecado. ¿Y contra quién pecamos? Contra Dios pecamos. ¿Y dónde está la solución? En el arrepentimiento. Pecamos contra Dios, no contra nosotros mismos en primera instancia, no contra mi hermano en primera instancia, primero y principal, yo estoy pecando contra Dios. Cuando no hay verdadero arrepentimiento, nos preocupamos por cómo nos sentimos. Vieron que David acá no está, en ningún momento del Salmo le está diciendo,
me gustaría decirte otras cosas, pero estoy triste. No, él sale corriendo en la conversación con Natán y va a decirle a Dios lo que le tiene que decir. No se está preocupando él cómo se está sintiendo, no se está preocupando en este momento por sus emociones, por su salud emocional. Él se está preocupando porque pecó contra Dios. Nos olvidamos de la santidad y la gloria de Dios y manchamos esa santidad cuando no nos arrepentimos. Versículos 5 y 6 dice: yo nací en iniquidad, en pecado me concibió mi madre, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo más secreto me harás conocer sabiduría. Él entiende que el pecado nos ha afectado desde que nacimos, ¿sí? David ya lo sabía. No somos transparentes muchas veces delante de Dios para evitar consecuencias. Es que si yo le digo a Dios el pecado que he cometido, Dios me va a castigar. Déjame decirte lo siguiente: el castigo que merecíamos por el pecado ya no lo vamos a tener, porque el Señor Jesús murió por nosotros. ¿Y vos crees de verdad que sin confesarle un pecado a Dios, el Señor va a permitir que te salgas con la tuya, que te podés esconder? Las consecuencias del pecado van a estar ahí. También, un corazón verdaderamente arrepentido ve a Dios como el único agente transformador de su vida. David no está buscando a otros que le den una mano a ver cómo puede mejorar esto. David está entendiendo que Dios es el único agente transformador en su vida. Purifícame con hisopo, versículo 7, y yo seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. David reconocía de dónde vienen el gozo y la alegría del Señor. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. David reconoce dos cosas. Esto que estoy sintiendo ahora, esta especie de tristeza que estoy sintiendo, porque me acabo de dar cuenta de mi pecado, fue Dios que la provocó. Fue Él que quebrantó mis huesos y solo Él que puede restaurar los huesos. Esconde tu rostro de mis pecados, borra mis iniquidades. Crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no me quites de tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Él había perdido ese gozo y él sabía que solo lo podía encontrar ¿en quién? En Dios. Y termina diciendo el versículo 12: sosténme con tu espíritu de poder. Un corazón verdaderamente arrepentido ve a Dios como su único agente transformador. David no está hablando de sí mismo, David no está hablando de sus capacidades, está totalmente enfocado en Dios y lo que Dios puede hacer. David sabe que son cosas que él no puede producir por sí mismo. Produzca usted gozo hoy. ¿Está triste? Alégrese. ¿Es así de fácil? No. No es así de fácil. David sabía que esa tristeza no la iba a encontrar una solución en él mismo, ni en nada que él pudiese hacer. Sabía que solo Dios podía transformar su vida. Y por último, el resultado del verdadero arrepentimiento nos tiene que impulsar a compartir con otros. Porque la gente no sabe esto. Si estamos hablando de que muchos cristianos no saben esto, imagínense el no creyente. El pueblo que entiende el Evangelio es el mismo pueblo que canta el Evangelio. David entendió cómo Dios lo perdonaba y salió a hacer una música. Nosotros entendemos el Evangelio, nosotros hablamos el Evangelio, nosotros cantamos sobre el Evangelio porque vivimos el Evangelio. David pecó, David fue confrontado, David se arrepintió y David cantó con gozo y esperanza. Ese fue el orden. Atención, las consecuencias de su pecado continuaron, las leímos hoy, un poco más temprano, antes del mensaje. Y después pueden seguir leyéndolas. Ese niño murió, el niño que estaba esperando Betsabé. Y todos los hijos de David, de Salomón para adelante, murieron de formas trágicas. Y la consecuencia dice que fue esta. La Biblia lo dice ahí en el texto que leímos hoy en 2 Samuel. A partir de ahora, tu descendencia va a pasar por esto, por esto, por esto. Las consecuencias de su pecado continuaron, pero la esperanza se mantuvo. David tuvo la esperanza en Dios.
Este orden es importante. Tú y yo pecamos, tú y yo somos confrontados, a veces por una persona, a veces por un mensaje, pero siempre por la palabra de Dios y el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y acá es donde está la diferencia. Algunos van a sentir remordimiento y otros van a ir a arrepentirse delante de Dios. El que se arrepiente delante de Dios, ese después es el que va, canta gozoso sobre la salvación y la cuenta a otros. Entonces, ¿cómo reconocemos el verdadero arrepentimiento? Y yo te voy a dar algunas pautas que me parecen interesantes y que podemos usar. Una de las formas de entender el verdadero arrepentimiento, en mi corta experiencia como pastor de estos 20 años, es la respuesta a la confrontación. Esa es una de las formas. Cuando llamás a alguien para conversar, le mostrás con la Biblia que hay un error y la persona se pone como un gato encerrado y sale, es que eso no es arrepentimiento. Cuando la persona entiende a la luz de la Biblia, lo que hizo Natán, le explicó a David que había pecado y David entendió su pecado. Bueno, esa es una respuesta que nos muestra que el arrepentimiento es bíblico. Entonces yo te invito a que vos te rodees de personas que te confronten con tu pecado. No les tengas miedo, el Señor las colocó ahí, porque te aman lo suficiente para decirte que Dios pide otra cosa de vos. Natán y David, la Biblia nos dice que su relación se amaban. Y Natán no le pasaba la mano en la cabeza a David. Bueno, por algo lo habrá hecho. Yo sé que estuvo mal, pero es el rey. ¿Qué le dijo Natán? Este sos vos, le dijo cuando contó la historia. No tuvo miedo. Dios nos lleva a entender de lo que fuimos capaces de hacer a través de otros. Entonces, rodeate de personas que te confronten, pero vos también prepárate conociendo a Dios, leyendo su palabra, porque vas a tener a veces que confrontar a otros con su pecado. Y no tengas miedo a hacerlo. Y eso nos lleva a decir, y otra forma de darte cuenta cuando el verdadero arrepentimiento está en la vida de una persona, es, muchas veces la persona reacciona diciendo, ¿yo hice eso? Como que no se da cuenta, ¿yo hice eso? Y el arrepentimiento verdadero es la persona que dice, yo hice eso. Hay una diferencia en la gramática acá que si lo estuviésemos escribiendo son dos símbolos nomás, que son los símbolos de interrogación, pero la vida de la persona es totalmente diferente. Cuando el Espíritu Santo te muestra tu pecado, uno empezás a justificarte. Yo hice eso, yo no me acuerdo, ¿cuándo? ¿Dónde? No me di cuenta. Sino que decir, yo hice eso. Es lo que dice David. Contra ti, solo contra ti he pecado. Yo sé lo que hice. ¿Okay? Es el verdadero arrepentimiento. La confrontación es una muestra de la gracia de Dios en tu vida. Cuanto más abierto estés a este proceso, más consciente de la santificación sos. Abrite al proceso de que otras personas te confronten y que vos también puedas confrontar, exhortar bíblicamente. Pero también, ¿cómo nos damos cuenta del verdadero arrepentimiento? Lo más obvio, te alejas del pecado. Vamos a seguir pecando, lógico que sí, y vamos a tener que asumir las consecuencias de nuestro pecado. Pero disfrutamos del perdón de Dios y de la esperanza de cambio que hay en nosotros. Nos volvemos a las personas que dañamos e intentamos reconstruir lo que está roto. Se produce seguridad, convicción, esperanza. Entonces, a la confrontación le acompaña un alejarse del pecado. Esa es la muestra de un verdadero arrepentimiento. Y por último, como hizo David, nos volvemos a Dios. Hay que volverse a Dios en arrepentimiento. Concluyendo entonces, el falso arrepentimiento de Judas lo llevó a desesperanza, culpa, desesperación, muerte. El verdadero arrepentimiento de David, a pesar de las duras consecuencias que tuvo que asumir, lo llevó a cantar con esperanza profunda sobre quién es Dios. Esa es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Termino con los versículos 16 y 17. Porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás.
el Señor no desprecia tu arrepentimiento. Corre hacia Él, corre hacia Dios.